Días. Muchísimas gracias al Instituto por la invitación a participar en este importante evento. Quiero, en primer lugar, decir que ha sido para mí particularmente ilustrativo escuchar la presentación del presidente Miguel Ángel Rodríguez. Creo que contiene muchos elementos importantes. A alguno de ellos me voy a referir en esta breve presentación. Quiero primero hacer dos apuntes históricos. En realidad, cuando se genera la OEA en el año 48, uno de los principios fundamentales que se aprobaron en ese momento fue el principio de no intervención. Como bien lo ha recordado el presidente Rodríguez, el principio de intervención tiene dos excepciones a lo largo de la historia. La primera es la de derechos humanos, es decir, se considera que cuando los derechos humanos son violentados en algún país, la aplicación del principio de no intervención puede dejarse de lado para proteger esos derechos humanos. Y la segunda excepción es precisamente la democracia. Cuando la democracia está en peligro, también hay la posibilidad de actuar colectivamente sin que el principio de intervención pueda aplicarse. Ahora, para ir directamente al tema, la Carta Democrática se aprobó en un contexto interamericano, en un contexto político interamericano, donde había una muy amplia coincidencia en cuáles eran los principios y valores que todos los países sostenían. Esto fue, como saben todos, a fines de los 90, comienzos de los 2000. Pero poco después, no muchos años después, el surgimiento y crecimiento de regímenes favorables al socialismo del siglo XXI ha generado una clara división ideológica. Y esa división evidentemente atenta contra el consenso que fue expresado en la Carta Democrática. Eso, sin ninguna duda, es un factor fundamental para explicar por qué en muchas ocasiones la Carta no es eficiente. Y eso debilita a la Organización de Estados Americanos y debilita la aplicación de la Carta. Por otra parte, hay que tener en cuenta que otro requisito fundamental para que la Carta sea efectiva es una debida coordinación en las actividades entre la Secretaría General y los países miembros. Las veces que esto ha ocurrido, la Carta ha sido aplicada de manera más eficiente. En tercer lugar, la Carta tiene algunas definiciones que la práctica ha enseñado que son ambiguas. Me refiero a dos en particular, que son en temas esenciales. Lo primero es la definición de qué es una alteración del orden constitucional y lo segundo, qué es una ruptura del orden democrático. La práctica ha demostrado que estos dos conceptos pueden ser sujetos a distintas interpretaciones cuando se presenta un caso práctico, un caso concreto. Y ahí hay un problema porque la Carta no dice claramente qué es una alteración del orden constitucional o una ruptura del orden democrático, simplemente las enuncia. Por otra parte, hay, como bien ha dicho el presidente Rodríguez, una creciente falta de voluntad política, quiero decir, de los países miembros para actuar especialmente en el marco de la falta de convergencia que existe hoy en día sobre los principios que están incluidos en la Carta Democrática y que definen cuál es el entendimiento regional sobre la democracia. Entonces, frente a esto, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Yo quería compartir con ustedes unas dos o tres ideas. La primera es la siguiente. Creo que es importante considerar, porque eso se dice poco, que la Carta Democrática Interamericana tiene el estatus jurídico de ser una resolución de la Asamblea General. Por lo tanto, la Carta es política y éticamente obligatoria, pero no es exigible jurídicamente, porque no tiene el nivel de un tratado. En mi opinión,
una opción que podría ser interesante impulsar es tratar de convertir la Carta Democrática Interamericana en una convención en una convención democrática interamericana. ¿Eso qué tendría como ventaja? Que le daría carácter vinculante, es decir, carácter de legalmente obligatoria a los compromisos que están contenidos en la Carta. Y además tiene la ventaja de carácter político de que si se le convierte en una convención, esto involucra a otros poderes del Estado en su aprobación y en su ejecución. En primer lugar, al tratarse de un tratado internacional, los congresos, los parlamentos de nuestros países tendrían que aprobar ese tratado, con lo cual estarían comprometidos por el mismo. Y por otra parte, al tener el nivel de un tratado interamericano, sería exigible jurídicamente y por lo tanto se podría presentar frente a los poderes judiciales de los países algún tipo de reclamo por falta de cumplimiento de la Carta. La verdad que esta no es una idea nueva. Yo recuerdo que cuando estuve trabajando como jefe de gabinete en la OEA la primera vez con el secretario general Baena Suárez, ya estábamos explorando esta idea de, perdón, explorando esa idea de hacer una convención democrática interamericana. En ese momento no se dieron las condiciones y no fue posible, pero tal vez se pueda retomar esa idea. En segundo lugar, se hace indispensable y urgente plantear la necesidad de lograr una clara definición del significado de los dos conceptos que mencioné anteriormente, orden constitucional y ruptura del orden democrático. Para poder aplicar eficientemente la Carta, tendría que haber un acuerdo de los países miembros de qué significa esto y cómo se debería aplicar. Y considero que esto se debe hacer en una discusión cuando no se está aplicando la Carta en un caso específico, porque eso sería añadir un nivel de dificultad, porque el país afectado naturalmente defendería su punto de vista. Entonces creo que hay que hacerlo, por así decirlo, en frío y sin aplicarlo a caso alguno. En tercer lugar, creo que es también muy importante desarrollar para la debida aplicación de la Carta un proceso de lo que en inglés se llama early warning, o sea, una alerta temprana. ¿Esto qué implica? Que habría que tener un sistema dentro de la organización de vigilancia permanente de qué es lo que ocurre en la región. Y esa vigilancia debería producir algún tipo de resultados que puedan ser hechos de conocimiento periódico a todos los países. ¿Por qué? Porque el compromiso de vivir en democracia debería ser parte del quehacer diario interamericano. Y además, porque ello permitiría que las alteraciones, las etapas iniciales de una alteración del orden democrático, que son normalmente detectables, pudieran ser identificadas a tiempo y prevenir el agravamiento de la situación. Ahora, esto se puede hacer de distintas maneras. Se le puede encargar eso a la Secretaría General, se puede conformar una comisión de países, se podría pedir que en esto apoye la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y habría obviamente que tener un acuerdo claro en cuáles serían los, comillas, disparadores de esta alerta temprana y a partir de eso decidir cuáles son las primeras acciones a adoptar. Otra idea es considerar el hecho de que los primeros pasos para activar Carta, como todos sabemos, requieren desde un inicio la anuencia del país concernido. Y eso Le resta un minuto. muy bien, eso limita la acción colectiva. Por otra parte, habría que considerar la posibilidad de que otros poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, tengan la capacidad, dentro de determinados parámetros, de activar la Carta Democrática. Y, y termino diciendo que
un aspecto que me parece fundamental es activar la educación para la democracia. Creo que si se piensa a largo plazo y se hace una tarea de educación para la democracia, esto permitiría evitar problemas en el futuro y no solo resolverlos cuando los problemas ya explotan. Con esto termino porque el tiempo se me ha acabado. Les agradezco mucho por su atención.